En el gnosticismo antiguo, la clasificación de los seres humanos en ílicos, psíquicos y neumáticos responde a un esquema jerárquico basado en la conexión del individuo con el conocimiento espiritual y su relación con el mundo material. Precisamente esa categorización gnóstica es más compleja, pero según Carl Jung permite distinguir la naturaleza psicológica del ser humano, entendiendo que los sujetos ílicos son materialistas y solo perciben a través de los sentidos, mientras que los sujetos psíquicos son mentales, intuitivos y tienen la capacidad de interpretar su mundo interior. Y por último, los sujetos neumáticos son espirituales, son los que son conscientes de sí mismos, son los que han despertado la luz divina que se encuentra en su interior. Teniendo en cuenta esto, cabe analizar si esas categorías tienen correspondencia con la psique colectiva de las élites. En primer lugar, las élites ílicas o materialistas son aquellas que buscan el poder absoluto, las riquezas y el dominio físico sin importar los costos éticos y espirituales, operan desde el ego y la avaricia, siendo instrumentos directos de los arcontes, ya que su propósito consiste en crear, desarrollar y mantener mecanismos de control, tales como la fuerza bruta, las leyes opresivas, la manipulación económica, la promoción del consumismo, la acumulación de riquezas y el fomento del hedonismo entre las masas sociales. Así pues, las élites ílicas están completamente identificadas con el mundo material y sus deseos. Viven para satisfacer necesidades corporales y materiales y no buscan nada más allá de la realidad física. Es decir, no persiguen la trascendencia ni la espiritualidad, aunque sí están interesadas en el ocultismo, como un medio para obtener poder material, control social y placer personal, o en otras palabras, es una herramienta para asegurar el poder económico y la continuidad de un sistema materialista y hedonista mediante rituales culturales a través de la industria, del entretenimiento y los medios de comunicación. Por lo que respecta a las élites psíquicas, estas se encuentran en un nivel intermedio entre lo material y lo espiritual. Tienen una sobresaliente capacidad intelectual y estratégica. También pueden intuir verdades espirituales, pero están profundamente condicionados por el ego y el mundo material. Pese a ello, están muy interesados en la búsqueda y acumulación de conocimiento, pero suelen usar ese conocimiento para fines personales o para dominar a otros. Por cierto, esas élites psíquicas son los verdaderos creadores de las estrategias de control psicológico y manipulación social. Son los que conciben ideologías, propagandas y tecnologías cada vez más sofisticadas para optimizar y perpetuar su poder entre las masas sociales. Es decir, en esta categoría psíquica se encuentran las peores élites psicopatocráticas y maquiavélicas, ya que son las élites de poder que combinan la ciencia, la psicología y la tecnología para diseñar y aplicar principalmente mecanismos de control psíquico, tales como el control de narrativas culturales y mediáticas, para implantar ideas en la mente colmena, para imponer sutilmente el pensamiento único en las masas sociales, para difundir la psicología del miedo entre la población y para dividir socialmente con el fin de marginar a esa minoría consciente que piensa por sí sola y de manera diferente. Por otro lado, las élites psíquicas tienen un interés intelectual y filosófico en el ocultismo. Buscan y atesoran conocimiento secreto y hermético para comprender y dominar sistemas mágicos, esotéricos, simbólicos y tecnológicos, como la psique humana, las fuerzas naturales o las entidades metafísicas, aunque su obsesión por el poder científico e intelectual los mantiene bajo la influencia de los arcontes. Después de esta explicación de las élites ílicas y psíquicas, cabe analizar a las élites espirituales. Sin embargo, los gnósticos antiguos se consideraron los únicos representantes de las élites espirituales, aunque reconocieron que algunos integrantes de las élites judías y cristianas, aun siendo psíquicas, podían volverse espirituales y altamente conscientes en cuanto a la presencia del demiurgo, mientras que las élites paganas del Imperio Romano fueron consideradas exclusivamente ílicas o materialistas. Si se tiene en cuenta esto, las élites actuales son ílicas y psíquicas, aunque cuentan con unas élites espirituales que no concuerda con la perspectiva gnóstica, motivo por el cual el término idóneo sería llamarlas como élites pseudoespirituales, que están ubicadas en las altas jerarquías de las religiones institucionalizadas, entre los sumos sacerdotes y sacerdotisas de los círculos ocultistas, y entre los líderes de movimientos esotéricos. En este caso, estas élites pseudoespirituales tienen un gran conocimiento ocultista,
Son los mediadores entre diferentes mundos. Han visto más allá del velo de Isis. Conocen la existencia de los arcontes y de su poder sobre el mundo material. Promueven promesas de trascendencia y otras trampas esotéricas entre las masas sociales, ya que su objetivo es mantener dormida la esencia espiritual o chispa divina del ser humano. O sea, son una especie de guardianes de los misterios cósmicos y metafísicos, cuyo propósito final es mantener a la mayor cantidad de personas en la ceguera espiritual. Desde una perspectiva junguiana, las élites pseudoespirituales son las que son conscientes del dominio del demiurgo y los arcontes, porque sirven como portales y puentes para transmitir y comunicar a las élites psíquicas e ílicas cuáles son las directrices arcónticas que deben ser aplicadas en el mundo material. Además, las élites pseudoespirituales utilizan la espiritualidad, la religiosidad y el esoterismo como herramientas de control social. Por eso están representadas arquetípicamente por el trickster y la sombra. Por un lado, engañan utilizando un lenguaje espiritual y simbólico con las masas sociales, y por otro, permanecen atrapadas en el lado oscuro de la psique. Semejante consideración acontece con las élites psíquicas, cuyo arquetipo es el mago, porque esas élites usan el conocimiento, el poder simbólico y las herramientas del intelecto para transformar y controlar la realidad, pero lo hacen sin verdadera sabiduría trascendental, quedando atrapadas en la manipulación y la ambición del ego. En el caso de las élites ílicas o materialistas, los arquetipos son el rey tirano y la sombra colectiva. El primero representa el dominio absoluto de la materia y el poder mundano, enfocados en la acumulación y el control, pero desconectados del espíritu y la trascendencia. Y el segundo acoge los impulsos más oscuros y primitivos de la psique, como la codicia, el egoísmo y la avaricia, proyectados en estructuras de poder y dominación. En síntesis, las élites son los testaferros del sistema arcóntico. De hecho, las élites ílicas se benefician de la dimensión materialista. Las élites psíquicas controlan la dimensión ideológica y mental, y las élites pseudoespirituales dominan la dimensión espiritual y religiosa. Esta triple dimensión está interconectada y permite crear un profundo y complejo sistema de control social, económico, psicológico y espiritual, donde hay élites que son visibles y referentes para las masas sociales, y otras élites discretas o secretas porque son desconocidas para el gran público. Además, las élites están especializadas según su naturaleza psíquica, su origen familiar y su correspondencia con el poder. Es decir, las élites ílicas se encuentran en los medios de entretenimiento, los medios de comunicación, la casta política y en la oligarquía económica, mientras que las élites psíquicas son la élite intelectual, cultural y tecnológica que diseñan y rediseñan el sistema y sus ideologías. O sea, son los arquitectos que moldean la realidad colectiva y controlan el poder simbólico a través del pensamiento estratégico y el condicionamiento mental. Y por último, las élites pseudoespirituales son los sumos sacerdotes de los círculos ocultistas, los movimientos esotéricos y las religiones institucionalizadas. Son, pues, los intermediarios entre los poderes terrenales y los arcontes, y al mismo tiempo son los promotores de la ignorancia entre las masas sociales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.